Hola a todas y todos, mi nombre es Silvana Gatino, yo soy especialista en terapia intensiva y trabajo en la unidad de cuidados críticos del Hospital Eva Perón. La idea de esta breve charla es repasar un poco conceptos básicos de analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular en pacientes en ventilación mecánica en terapia intensiva. Bueno, como sabemos, un paciente que se encuentra en respirador puede experimentar un montón de sentimientos como ansiedad, insomnio, miedo, dolor, y todo eso lleva a disminuir la tolerancia a la ventilación mecánica. Por lo cual, el objetivo principal de la analgesia y la sedación es poder facilitar la adaptación del paciente al ventilador. Cuando de dolor se trata, estamos hablando de una experiencia que es netamente sensorial, emocional, es desagradable para la persona que la experimenta y es única para cada individuo, por lo cual muchas veces es muy difícil de cuantificar y muy difícil de tratar. La mayoría de los pacientes críticos en algún momento de su internación van a experimentar dolor y tengan en cuenta que los pacientes en respirador, la mayoría son incapaces de manifestarlo. Y el dolor, además de ser una sensación desagradable, tiene consecuencias fisiológicas y psicológicas que no son solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, el dolor, además de efectos nocivos a nivel de la esfera psíquica, lo tiene también a nivel de la esfera orgánica, genera activación simpática con liberación de catecolaminas, aumentando la frecuencia cardíaca, generando hipertensión, todo eso llevando a aumento del consumo de oxígeno. Además, se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, con mayor agregación plaquetaria, retención de sodio, disminución del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos. Hay alteraciones neuroendocrinas como aumento de el cortisol, llevando a la hiperglicemia, el aumento del catabolismo proteico, genera inmunosupresión. Por ende, no, además de ser una sensación desagradable, tiene muchísimos efectos nocivos a nivel del organismo. Esto a corto plazo, pero también está demostrado que a largo plazo el dolor mal manejado en terapia intensiva tiene como efectos nocivos el dolor crónico, que es muy frecuente en los pacientes, el trastorno de estrés postraumático y genera una menor calidad de vida. Por ende, a la hora de tratarlo, lo principal es hacer una correcta evaluación del dolor y hacer una evaluación rutinaria del dolor en terapia intensiva. Esto ha demostrado mejores resultados clínicos, ¿sí? Con menores días de internación, menores días de ABM. Cuando hablamos de evaluación rutinaria, en general se deberían hacer en forma horaria para titular correctamente los analgésicos. Obviamente que la mejor manera de evaluarlo y el estándar de oro es lo que refiere al paciente, pero si tenemos en cuenta que estos pacientes en respirador no pueden manifestar su dolor, el médico debe recurrir a determinadas escalas que obviamente estén correctamente estructuradas y validadas para aplicarla a todos los pacientes. Dentro de las más utilizadas se encuentran la escala de dolor conductual o EPS y la herramienta de observación del dolor en cuidados intensivos o CEPOT, que ahora, bueno, voy a mostrar una como para tener una mínima idea. Y en lo que respecta a los signos vitales, que muchos médicos los utilizamos para definir, ya que el paciente tiene dolor, en realidad deberían tomarse como una señal para empezar una evaluación adicional y no ya per se como marcadores de dolor. Este es un ejemplo, esta es la BPS, lo que mide es la expresión facial del paciente, los movimientos de los miembros superiores y cuán adaptado está la ventilación mecánica. Eso da un puntaje que si tiene 3 o menos puntos, habla de ausencia de dolor y el máximo puntaje que puede tener es de 12. Y a la hora de tratar el dolor en pacientes en terapia intensiva y en respirador, los opioides endovenosos son el tratamiento de primera línea. La elección de cuál opiáceo vamos a usar y qué dosis va a depender de múltiples factores, que bueno, lo vamos a ir viendo. Y cuando los opioides se ajustan a objetivos finales de intensidad de dolor similares, son igualmente efectivos. Hay otros fármacos que también se plantean para manejo del dolor en pacientes críticos, como los AINES, el paracetamol, los anticonvulsivos, pero obviamente estos van a ser tratamientos adyuvantes en determinados pacientes, difícilmente los utilicemos en pacientes que hay que tener una sedación profunda. Y dentro de los opioides, el más conocido y uno de los más utilizados es la morfina. La morfina viene en una presentación de ampolla de 10 miligramos mililitros,
tiene una dosis de carga que son miligramos por kilo de peso, pero a títulos prácticos, cuando hay que hacer una dosis de carga de morfina para una secuencia rápida de intubación, es aproximadamente media ampolla. Y después de eso hay que colocar una dosis de mantenimiento que se hace por bomba de infusión continua. Nosotros en terapia intensiva, en nuestra terapia, a raíz de la pandemia de COVID-19, tuvimos que desarrollar nuevos protocolos de sedación y analgesia un poco adaptados a esta nueva realidad. Como ustedes saben, para el manejo de los líquidos en el COVID-19 se habla de restricción de volumen para mejorar la evolución del distrés que tienen estos pacientes. Entonces tuvimos que hacer fórmulas, por un lado, mucho más concentradas para disminuir el ingreso de líquido en estos pacientes y además que duren más tiempo colgadas para evitar el cambio frecuente y tener que exponerse constantemente a estar cambiando goteos de medicación, más que nada para los enfermeros. Entonces, cambiamos todos nuestros protocolos a concentraciones mucho más altas de los fármacos. Entonces, la morfina ahora la diluimos 5 ampollas en 100 mililitros. La dosis habitual que van a ver que más se usa, eso va a oscilar entre 4 mililitros hora y 13 mililitros hora de ese goteo de morfina para los pacientes. El otro opioide que también utilizamos mucho y es el que en general preferimos en terapia intensiva y es de elección en cuando los pacientes tienen estabilidad hemodinámica o para evitar la liberación de estamina, que esto sí genera mucho más la morfina, usamos fentanilo. El fentanilo viene en presentaciones de 250 microgramos en 5 mililitros. La dosis de carga también para una secuencia de intubación rápida a títulos prácticos es una ampolla y la dosis de mantenimiento va a oscilar entre 0,7 y 5 microgramos kilo hora. Eso aproximadamente las dosis por peso de kilo van a ver que están las que más se usan son estas que están, ¿sí?, en un recuadro negro. Eso va a depender de a qué dosis estemos infundiendo y para qué peso del paciente. Y la preparación que tenemos en nuestra terapia son 10 ampollas en 100 mililitros de solución fisiológica. El fentanilo también tiene una vida media más corta que la morfina, por ende es más fácil titularlo. Además, es el que se puede usar, bueno, lo vamos a ver, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Entonces, en general es el que preferimos de entrada. Después rotamos a morfina según la evolución que tenga el paciente. El remifentanilo también es otro fármaco que tenemos disponible para la analgesia de los pacientes, que viene una presentación de frasco ampolla de 5 miligramos en 10 mililitros y la dilución que preparamos son 2 frascos en 80 mililitros de solución fisiológica. Y en la tabla ahí tienen según por peso y por dosis a cuántos mililitros hora se debería infundir. ¿Qué ventajas tiene el remifentanilo? Es un opioide sintético que se metaboliza rápido por esterasas plasmáticas. Esto hace que no se acumule, que se pueda usar en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática y que tengan una recuperación de su efecto que es muy rápida. Eso con respecto a analgesia. Y con respecto a agitación y sedación, sabemos que la agitación y la ansiedad en pacientes en terapia intensiva se asocian con resultados clínicos adversos. Siempre hay que tratar de identificar y tratar posibles causas subyacentes de la excitación en estos pacientes, como puede ser el dolor maltratado, el delirio, la hipoxemia, la abstinencia al alcohol, a otras drogas. Y a la hora de poner sedación, uno puede elegir entre sedación superficial o profunda. Está ampliamente demostrado en la literatura que la sedación superficial se asocia a mejores resultados en los pacientes, como menor duración de la ventilación, menor estadía en terapia y menor estadía hospitalaria, menor incidencia de delirio, menor disfunción cognitiva. Y para intentar llegar a estos objetivos, siempre lo ideal es usar escalas que midan qué nivel de sedación tiene el paciente y usar protocolos de sedación para intentar minimizar el uso de sedantes. Esta es una de las más utilizadas y es la que usamos nosotros en terapia intensiva, que es el RAS. La idea de mantener una sedación superficial es mantener un RAS entre 1 y -2. Obviamente que cuando hablamos de pacientes con COVID-19 ventilados, son pacientes en general distresados, difíciles de ventilar, donde este objetivo de sedación la mayoría de las veces no es aplicable
inclusive hay que tener sedación profunda asociado a bloqueo neuromuscular para poder mantener a los pacientes bien adaptados al respirador y con una correcta ventilación. Esto es una generalidad, pero difícil de aplicar a pacientes distresados con COVID, donde hay que tenerlos bien dormidos. Dentro de los fármacos disponibles que tenemos para sedación en pacientes críticos, los más conocidos y utilizados son las benzodiazepinas, que son agonistas del receptor GABA, ¿sí? Aumentando la transmisión inhibitoria a nivel del sistema nervioso central, y eso genera efectos ansiolíticos, amnésicos, sedantes, hipnóticos y anticonvulsivos, pero no son fármacos analgésicos. Tener en cuenta la hipotensión como efecto adverso frecuente en pacientes críticos. Tener en cuenta que prácticamente todas son metabolizadas por el hígado, que el lorazepam se acumula en insuficiencia renal, que el midazolam y el diazepam también pueden acumularse con la limitación prolongada en pacientes en insuficiencia renal. Y el lorazepam tiene una particularidad, que tiene un diluyente que se llama propilenglicol, que también puede causar toxicidad, y esto también es más frecuente en pacientes con insuficiencia renal. Y esto se manifiesta con acidosis metabólica y una injuria renal aguda. El otro fármaco que tenemos disponible para sedación en terapia intensiva es el propofol. El propofol actúa a nivel de múltiples receptores a nivel del sistema nervioso central, y también tiene propiedades sedantes, hipnóticas, ansiolíticas, amnésicas, antieméticas y anticonvulsivas, pero tampoco tiene efecto analgésico. Como particularidades del propofol, es altamente soluble en lípidos y cruza muy rápido la barrera hematoencefálica, por ende el comienzo de acción es rápido, y asimismo se redistribuye rápidamente en los tejidos periféricos y tiene un clearance hepático y extrahepático que es muy rápido, por lo cual también inicia su acción rápido, pero también cuando se suspende termina su efecto de acción rápido, lo cual lo hace muy útil cuando se quiere despertar rápido al paciente y cuando se requieren despertares frecuentes para evaluaciones neurológicas, por ejemplo, o cuando sabemos que la sedación del paciente va a ser en general menor a 48 horas. Como efectos adversos, además de la depresión respiratoria, la hipotensión es muy frecuente, y menos frecuentemente pueden dar hipertrigliceridemia y pancreatitis aguda. Tener en cuenta que el propofol viene diluido con proteínas del huevo y proteínas de la soja, por ende, en pacientes que son alérgicos a estos excipientes pueden desencadenar reacciones alérgicas. Y una manifestación rara, un efecto adverso raro, pero que se debe tener en cuenta cuando el propofol se usa en forma prolongada y a dosis muy altas, es el síndrome de infusión de propofol, que se caracteriza por acidosis metabólica, hipertrigliceridemia, hipotensión y arritmias. También puede llevar a disfunción hepática, a rhabdomiólisis. Si bien es raro, pero tiene una mortalidad que es del 33%, no tiene tratamiento específico, y el único tratamiento que tiene es el sostén. Otro fármaco que tenemos como opción para la sedación es la dexmedetomidina. La dexmedeto es un agonista selectivo del receptor alfa-2. Es un derivado de la clonidina y tiene propiedades sedativas, analgésicas, sirve para ahorrar opioides, y es simpaticolítico, pero no tiene propiedades anticonvulsivas, quizá como el propofol y las benzodiazepinas. ¿Qué particularidad tiene? Los pacientes son mucho más fáciles de despertar y de cooperar. Genera una depresión respiratoria que es mínima. En general se usa para sedar pacientes que cuando uno los empieza a despertar se presentan con delirium. Sirve mucho para tratar ese tipo de pacientes. Y se puede usar en disfunción hepática severa a dosis más bajas. Y como efectos adversos más frecuentes, como la mayoría de los sedantes, tiene hipotensión, y además también da bradicardia, por ende está contraindicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica, cuando tienen un bloqueo AB de segundo o tercer grado, en bradicardias con frecuencia cardíaca menores a 50, o cuando el paciente presenta hipersensibilidad al fármaco. Tener en cuenta que si lo que estamos pretendiendo es una sedación profunda, como en un paciente distresado por COVID, difícilmente lo utilicemos como único sedante. En general lo podemos usar cuando estamos intentando el destete del paciente, ni tampoco se va a usar cuando se requiere el uso de bloqueantes neuromusculares, porque en general el efecto sedante es menor que con los otros fármacos. Y pasando a cada fármaco en particular, el propofol viene en ampolla de 200 miligramos en 20 mililitros. Tiene una dosis de carga que, a títulos prácticos, cuando uno va a hacer una secuencia rápida de intubación, es aproximadamente entre media a una ampolla.
Y después se prepara la infusión continua, que lo que nosotros hacemos frecuentemente es diluir 5 ampollas en 400 mililitros de dextrosa. Eso da un volumen final de 500 mililitros. Lo hacemos así simplemente por costumbre, en realidad no es incompatible con la solución fisiológica el propofol, así que se podría administrar igual. La dexmedeto, preparamos 2 ampollas en 100 mililitros de solución fisiológica. Se puede hacer una dosis de carga, lo que pasa es que con la dosis de carga es más frecuente la bradicardia y la hipotensión, en general si se puede evitar, se evita. Se inicia a dosis mínimas y se va a ir aumentando según la respuesta clínica del paciente. El midazolam viene ampolla de 15 miligramos en 3 mililitros. La dosis de carga, también a título práctico, es aproximadamente una ampolla y la dosis de mantenimiento de 0,2 a 0,4 miligramos kilo hora. Lo que nosotros estamos haciendo es diluir 30 ampollas en 150, lo que nos da un volumen final de 240 mililitros, e infundimos según qué dosis por miligramo kilo hora queremos alcanzar con el paciente y según su peso. El LORA en general se usa no tanto para sedaciones cortas, ¿sí? En general lo usamos para sedaciones de duración intermedia o larga. Por eso difícilmente usemos lorazepam para una secuencia de intubación del paciente. En general lo que hacemos es para dosis de mantenimiento por bomba de infusión continua. Estas que ven en el recuadro rojo son las que más frecuentemente se utilizan en terapia intensiva, y lo que hacemos es diluir 20 ampollas en 60 mililitros de dextrosa al 5. El lorazepam tiene una particularidad, que es que a concentraciones intermedias muchas veces precipita. Tiene que estar o muy concentrado o bastante diluido para evitar esa precipitación. Por eso van a ver que la concentración es bastante alta, de 20 ampollas en 60 mililitros de dextrosa. ¿Cómo vamos a elegir la sedación que le vamos a poner al paciente? Las guías dicen y avalan al propofol y la dexmedetomidina por sobre las benzodiazepinas, básicamente para mejorar los resultados clínicos de los pacientes en respirador, porque se ha demostrado que tienen menores días de internación en terapia, menor tiempo de ventilación mecánica, menor incidencia de delirio, menor mortalidad y menor deterioro cognitivo y funcional. Nosotros en contra de esto tenemos el precio de los fármacos y la disponibilidad. Son fármacos más caros y que no están siempre disponibles en todas las unidades. Por ende, en general, siempre terminamos recurriendo, ¿sí?, a las benzodiazepinas. A la hora de intubar, el orden es analgesia, sedación, bloqueante neuromuscular. Para la analgesia se puede usar tanto morfina como fentanilo, teniendo en cuenta que obviamente el fentanilo genera un poco menos de inestabilidad hemodinámica que la morfina. Como droga sedante, propofol o midazolam para intubación. Y como bloqueante neuromuscular, que ahora lo vamos a ver, se usa la succinilcolina. Algunas particularidades de la pseudoanalgesia en algunas poblaciones especiales: en embarazadas se elige propofol fenta o propofol remifentanilo. Acuérdense que las benzodiazepinas son clase D en el embarazo, no se deberían usar. La morfina, igual el fentanilo también puede dar depresión respiratoria si se usa en el periodo perinatal, pero es menor el riesgo que con la morfina. Además, la morfina también se asocia a retraso del crecimiento intrauterino, por ende se va a preferir el fentanilo. O sea que esta sería la elección en pacientes embarazadas. En pacientes con insuficiencia renal, como analgesia y sedación, propofol, dexmedetomidina, midazolam, fenta y remifentanilo, no habría que usar ni lorazepam, por lo que comenté, el propilenglicol, ni morfina, se acumula mucho en insuficiencia renal, con todos los efectos adversos que puede tener y con una sedación que se puede tornar demasiado prolongada. Y en insuficiencia hepática lo que cambia es que habría que usar lorazepam en lugar de midazolam. Recuérdense que es la benzodiazepina que menos metabolismo hepático tiene, ¿sí?, y el resto es todo similar. Y para pasar a la última parte, los bloqueantes neuromusculares es el último escalón. Siempre primero hay que asegurarse que el paciente tenga una correcta analgesia, una correcta sedación, y como último escalón, para adaptarlo al respirador, se van a usar los bloqueantes neuromusculares.
Ahí tienen una imagen de lo que es una unidad neuromuscular, ¿sí? Cuando la neurona presináptica se despolariza, lo que genera es liberación de acetilcolina, y esa acetilcolina se une a receptores nicotínicos en el músculo, ¿sí? Abriendo canales iónicos, generando el ingreso de calcio, ¿sí? Y activando lo que es la contracción muscular. Tenemos dos tipos de bloqueantes neuromusculares, que son los que conocemos, los despolarizantes y los no despolarizantes. El que tenemos como despolarizante es la succinilcolina. Si bien ambos tipos de bloqueantes actúan sobre el receptor nicotínico, la succinilcolina es un agonista del receptor. Al ser un agonista, lo que hace es unirse, abrirlo y permitir el influjo de calcio a la unidad muscular. Esto inicialmente lo que va a generar son las fasciculaciones que uno ve cuando utiliza la oxilicolina y después genera parálisis. Tiene un efecto de acción que es muy corto, es rápido, pero es corto, por ende es el que se prefiere sí para las intubaciones y no para mantenimiento. Y los no despolarizantes también actúan sobre el receptor nicotínico, pero actúan como antagonistas. Entonces lo que hace es impedir que se una la acetilcolina al receptor y evita la contracción muscular. Los más conocidos, pancuronio, el que siempre hemos tenido disponible, atracurio, que también tenemos, roacuronio, becuronio y cisatracurio. ¿Qué efectos adversos podemos tener con los bloqueantes neuromusculares? Son fármacos que pueden dar reactividad cruzada y actuar a nivel de receptores muscarínicos. Todo esto genera un efecto vagolítico, al mismo tiempo liberan norepinefrina, entonces muchas veces los bloqueantes neuromusculares pueden dar mucha taquicardia e hipertensión. Todo esto es bastante más frecuente con el pancuronio. Por ende, no sería de elección en pacientes, por ejemplo, con cardiopatía isquémica. También generan liberación de histamina, ¿sí? Y esto fundamentalmente se ve con el uso de atracurio. ¿Qué indicaciones tienen los bloqueantes neuromusculares? Y la que más nos importa en este caso, porque básicamente esto está dirigido a COVID-19, en lo que es el distrés, es al inicio, en el distrés precoz, en pacientes que tienen ya una correcta ventilación mecánica y a pesar de eso persisten con PAFIs menores a 150, tendrían indicación de hacer bloqueo neuromuscular. Y después otras indicaciones son en crisis asmática, pero cuando existen situaciones que hacen peligrar la vida del paciente, sí, no como rutina, y también se podrían usar en hipotermia terapéutica para controlar los temblores que puede generar este tratamiento. La succinilcolina puede venir en ampollas de 2 mililitros, 10 mililitros, pero la concentración es siempre la misma, es 50 miligramos mililitro. Y la dosis de carga que se hace para generar bloqueo neuromuscular es de 1 a 1,5 miligramos kilo. Por ende, en forma práctica, son 2 mililitros de succinilcolina a la hora de intubar. Entonces, para repasar, cuando vamos a intubar, media ampolla de morfina o una ampolla de fenta, una ampolla de midazolam, y se pueden seguir haciendo bolos de a 1 centímetro hasta alcanzar la sedación si no se alcanza con una ampolla, y succinilcolina, una vez que el paciente está correctamente analgesiado y sedado, de 2 mililitros. El atracurio, preparamos 10 ampollas en 100 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Iniciamos a la menor dosis y vamos progresando hasta alcanzar un bloqueo neuromuscular adecuado. El pancuronio, también lo mismo, tiene una dosis de carga que, bueno, la dosis de carga son prácticamente de todos una ampolla en el caso de ser necesaria, y la dosis de mantenimiento que se titula según el peso del paciente, y preparamos 20 ampollas en 60 mililitros de solución fisiológica. Muchas gracias por su atención.